Muy buenas tardes, queridos amigos de Analítica TV. Hoy continuaremos hablando del camino para lograr la democracia en Venezuela. Nos acompañan en esta ocasión Antonio Ledesma, Leopoldo López y Héctor Alonso López. Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas, también se ha desempeñado un papel destacado en la historia política de Venezuela, y su experiencia de la gestión pública y su compromiso con la causa democrática aportarán una perspectiva única a nuestra discusión. Leopoldo López, como ustedes saben, es un reconocido líder político venezolano, ha sido una figura clave en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos en Venezuela, y su perspectiva y experiencia proporcionarán una visión valiosa sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en la búsqueda de la democracia. Y por último, Héctor Alonso López, experto en política, experto en una trayectoria muy grande en el conocimiento de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, nos hablará también de lo que es y lo que tenemos que hacer y de qué tenemos que preservarnos y cuáles pudieran ser los obstáculos. Entonces, Antonio, te doy la palabra para empezar. Muchas gracias, mi estimado Emilio. Muy agradecido de participar en este debate con dos buenos amigos, Héctor Alonso, que por cierto fue el que me convenció para que diera el salto del Guárico hacia la Dirección Nacional de la Juventud en Caracas. Eso ocurrió en Valle de la Pascua, debajo de una mata de guayaba, después de haber concluido el Pleno Juvenil del Estado. Héctor me llamó, me dijo que veía mis condiciones para integrar la Dirección Nacional de la Juventud. Y con Leopoldo, bueno, hemos tenido muchos encuentros, hemos compartido proyectos, ilusiones, y tenemos una amistad de cárcel porque la amistad de los presos nunca se rompe. Bueno, para hablar del futuro de Venezuela, cómo caminar hacia la democracia, yo creo que en este momento creo que se ha despejado una de las grandes dudas que teníamos los venezolanos y muchas de las angustias que nos planteaban la comunidad internacional cuando se referían a la oposición. Decían que había una oposición dividida, que teníamos que poner orden en el desorden, porque se ponían de manifiesto una serie de contradicciones entre quienes fungimos de voceros de la oposición. Creo que a partir del 22 de octubre se produjo una decisión soberana de los venezolanos. Creo que María Corina ha sido investida no solamente como candidata presidencial, sino como la timonel de esta embarcación que aspiramos llevar a puerto seguro. De allí que la pregunta que tú planteas, Emilio, de cómo recuperar la democracia, bueno, necesitamos seguir dando una lucha con una unidad auténtica. La unidad no puede ser una simple fotografía ni una mera declaración. Las declaraciones y las fotografías tienen que trasladarse a la vida real, y necesitamos entonces una oposición unida que defienda una misma estrategia. Esto lo digo, por ejemplo, porque a mí me ha llamado la atención lo que está ocurriendo en esta coyuntura, cuando el régimen monta este ardid publicitario de un referéndum consultivo para preguntarle a los venezolanos algo más o menos parecido a que si interrogáramos a nuestros compatriotas para que respondan una pregunta si reconocen a Simón Bolívar como nuestro libertador o el caballo de Bolívar es blanco. Una cosa realmente absurda, que pone de manifiesto la trampita de querer silenciar las primarias con este referéndum organizado por quienes prácticamente arriaron banderas en nuestro territorio del Esequibo, porque constan en documentos, en videos, en grabaciones, cómo fue el propio Chávez
y su carnal Maduro los que, siguiendo instrucciones de Fidel Castro, se colocaron en posición sumisa frente a las autoridades de Guyana. Y frente a esto vemos que no hay una posición coherente por parte de la vocería de lo que llamamos oposición. Esto no debería estar ocurriendo, mucho más si el pasado 22 de octubre nosotros elegimos a una candidata presidencial que de una u otra manera debe marcar la pauta, no como cabeza de un liderazgo monolítico, porque eso entra en contradicción con nuestra naturaleza de liderazgo democrático, pero sí que se entienda que hay una vocera que tiene que marcar una agenda, porque a partir del 22 de octubre las cosas tienen que haber cambiado en Venezuela, por lo menos en cuanto a lo que responde a la dirección política. Estamos hablando de una negociación, por ejemplo, que tuvo su último capítulo el 18 de octubre en Barbados. Yo creo que esta negociación necesita tener la impronta de María Corina Machado, de la agenda de política, de la estrategia política que le corresponde liderar, jefaturar, conducir, de la que es responsable fundamentalmente María Corina Machado. Por lo tanto, que tiene que haber un cambio de timón, tiene que haber una reconducción, sin que esto signifique aislar, alejar, sino que es indispensable que esa unidad de la que mucho se habla tenga correspondencia en la aplicación y la instrumentación de una estrategia. Una dirección política libre de infiltrados, libre de dobles agendas, porque, como muy bien lo dijo una vez Trotsky, el fin de todo régimen conlleva al fin de la oposición que lo ha sustentado. Esto es un tema que tenemos nosotros que tener muy en cuenta. Tenemos que comenzar a espantar los fantasmas del pasado que pueden seguir teniendo intenciones de asaltar el poder, organizar la resistencia político, civil, adentro y afuera. Y por eso hablamos también de la lucha que se da en el mero centro de la diáspora, una diáspora que tiene una significación para llevar adelante este deseo, este proyecto de recuperar la libertad de Venezuela. Y mientras hablamos de todos estos temas, por supuesto tenemos que ir repensando a Venezuela. María Corina Machado ha podido ensamblar en su proyecto Tierra de Gracia algunas ideas, algunas de las que voy a comentar a partir de este momento, voy a improvisar, voy a verbalizar, son por supuesto inquietudes personales. Lo primero que tenemos que lograr en Venezuela para recuperar la democracia es levantar de sus cenizas las instituciones. Sin instituciones no hay Estado de Derecho, sin instituciones no hay gobernabilidad, no hay gobernanza. Si no tenemos poderes realmente autónomos, como ese viejo principio que tanto se ha defendido de la separación de poderes, no vamos a poder contar, por ejemplo, con una seguridad jurídica. Carneluti decía que es preferible tener malas leyes y buenos jueces que las buenas leyes y los malos jueces a veces son los que pervierten la separación de poderes. Si tú tienes muchas leyes pero no tienes buenos jueces, de nada te sirven ese arcoíris de estatutos legales, de leyes que son pisoteadas. Lo otro es algo que ha venido planteando María Corina, que ya se acabó el ciclo de los falsos mesías, que creo que se cerró la era del presidencialismo, que aquí se requiere un liderazgo compartido. Creo que, por supuesto, con el liderazgo de quien va a ser la jefa de Estado, que es María Corina Machado. Creo que es la hora de, por ejemplo, abrir un debate. Yo soy partidario de la no reelección. Soy proclive a que se establezca en Venezuela la doble vuelta electoral, que nosotros entendamos que hay que poner también fin a las improvisaciones, que se requiere una planificación para que tengamos una brújula, tengamos unas coordenadas trazadas para saber hacia dónde vamos a ir. Este insólito hecho real de una deuda externa
descomunal que es muy difícil de inventariar porque se asumió en la opacidad, nos da lugar a que pensemos en una ley que le aplique un torniquete a esta hemorragia de endeudamiento de cara al futuro, sea cual sea el gobierno, que nosotros debemos apuntar, como lo ha dicho Maracolina, no eliminar el Estado, sino redimensionarlo. Que el tamañote del Estado se reduzca a un Estado pequeño pero eficiente y que la verdadera dimensión del Estado, digamos que es un Estado grande no por el tamañote del elefante, sino por la capacidad de eficiencia que tenga ese Estado. Un Estado que se ocupe, por ejemplo, de la educación, que se ocupe de la salud, de la seguridad personal, de la seguridad social, en un Estado que dé lugar a retomar la descentralización que inició Carlos Andrés Pérez en 1989. Creo que hay que pensar en un Estado federal con una hacienda pública estatal donde todos los gobernantes, todos los responsables de administrar la cosa pública estemos obligados a rendir cuentas. Y esto es muy importante, la rendición de cuentas, porque es una manera de ir superando una de las crisis más graves que estamos heredando, además de la económica, la financiera, la de infraestructura, que es la crisis moral. Hay que echarle tierra en un sepulcro al rentismo. Aquí tiene que ponerse también punto final a ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo, tenemos hierro y oro. No, aquí tenemos que aprovechar esta crisis que estamos viviendo. Esta crisis no puede ser estéril, esta crisis tiene que dejar lecciones y tenemos que entender que la verdadera riqueza está en la educación, en el talento humano. Este es el pozo que no se agota en la mente, en la inteligencia, que va a ser posible si nosotros establecimos una educación con calidad para formar ciudadanos hábiles, donde en las escuelas, en los tecnológicos, en las universidades, aprendan a emprender, y por eso hay que privilegiar la educación en Venezuela combinada con lo que se conoce como la economía del conocimiento. Hay que combatir, por ejemplo, con urgencia, y así lo ha dicho María Corina, el fenómeno de la inflación, la monetización del déficit fiscal. Tenemos que ir hacia el establecimiento de una verdadera política monetaria, una política fiscal, una política comercial con definición de aranceles, y todo esto en el marco de lo que personalmente defino como una economía solidaria de mercado. Pensar en el desarrollo económico, pero también pensar en el desarrollo humano, en el desarrollo social. Tenemos que echar mano a la tecnología, tenemos que ir pensando el tema de la descarbonización, de pensar en las energías alternas. Mi último libro, que debe salir en las próximas semanas, se llama Venezuela, Política y Ambiente. Allí hablo del tema de la transición energética. No soy un fanático de este tema, lo veo sin delirios, sino con los pies sobre la tierra, porque como el mismo nombre lo dice, la transición energética es un camino a ir sustituyendo los recursos fósiles por los recursos alternos, como la eólica, la fotovoltaica, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Para eso también hay que ir pensando, como se ha hablado, de la creación de una agencia nacional de hidrocarburos para relanzar nuestra petroquímica, para aprovechar el gas, como lo ha explicado muy bien Humberto Calderón Berti. Es insólito que Venezuela actualmente no esté en capacidad de surtir los hogares con el gas doméstico, pero se están ventilando más de 2.000 millones de pies cúbicos de gas, el gas que se pierde, que es el gas asociado al petróleo. Un país como el nuestro, que llegó a tener 22 refinerías, de esas las más importantes, muy importantes en Venezuela, la de Amuay, la de Punta Cardón en Falcón, la de Bajo Grande en el sur, la de Guaraguao en Anzoátegui, la del Palito en Caraboy, para ustedes contar, y no estamos produciendo el combustible, no hay técnicos que apliquen el craqueo catalítico. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer en materia de hidrocarburos y también en la explotación de otros recursos minerales. Nosotros tenemos que aplicar para Venezuela un plan, yo lo llamo un pacto de Estado, así como el pacto de punto fijo para su momento. Se requiere ahora un pacto de Estado que pueda establecer algunas líneas para el futuro, aunque cambien los gobiernos, que no cambien los planes medulares que necesitamos instrumentar en Venezuela. Soy de la idea de que
hay que aplicar en Venezuela un plan Marshall tropical, un plan Colombia, como el que impulsaron en Colombia el presidente Pastrana y el presidente Uribe para combatir la crisis de seguridad. El 61% del territorio nacional está en manos de grupos irregulares, narcotráfico, terrorismo, megabandas, los planes, la delincuencia común. Para eso se requiere desarrollar lo que se llama la violencia legítima y por lo tanto para recuperar la infraestructura al mismo tiempo se requiere un importante caudal de recursos. María Corina ha dicho que una de las primeras tareas será reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional, abrir las puertas del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario, tocar las puertas de los gobiernos amigos sin ningún tipo de vergüenza a pedir apoyo económico para iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela, porque nuestra infraestructura está en el suelo. Carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, plantas físicas de escuelas, plantas físicas de hospitales. Todo eso requiere una inversión extraordinaria al mismo tiempo que habrá que destinar los recursos, buena parte de los recursos que consigamos para sacar a ese 90% de venezolanos que está allí hundiéndose en el abismo de la pobreza, en el abismo de la miseria. Ya finalmente habrá que hacer un proceso de recuperación de la paz, pero con justicia. Una justicia y una reconciliación sin impunidad. Eso significa que mientras María Corina gobierna para resolver los problemas de las escuelas, de los hospitales, para reactivar el aparato productivo, que los ganaderos puedan desarrollar su ganadería intensiva, extensiva, que los agricultores puedan retomar la siembra de tomates, de cereales, de algodón, etcétera. Habrá entonces autonomía en el Poder Judicial para que sea el Poder Judicial la que haga el trabajo de aplicar justicia y que hay otras instancias internacionales que son autónomas, como la Corte Penal Internacional, que tiene su propia causa, que tiene su propio curso, y eso, por supuesto, no será objeto de ningún tipo de interrupción. Estas son ideas generales que dejo a consideración de quienes estamos compartiendo este debate a los efectos de imaginarnos esa Venezuela posible. Hay gente que ha llegado a decirme que muchas de las cosas que uno, cuando voy a foro, me dice, bueno, es que usted está como soñando. Bueno, yo decía ayer en la Plaza de Chacao, cuando estábamos planteando la defensa de nuestro derecho a votar, que Winston Churchill llegó a decir que el pesimista es el que ve dificultades en vez de cuando está frente a las oportunidades. En cambio, el optimista es el que ve, aún en las dificultades, la gran oportunidad de salir adelante. Porque el pesimismo lo que conduce es a debilitar nuestra capacidad de lucha, mientras que el optimismo conduce a coronar esos objetivos que nos proponemos alcanzar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Por cierto, que te quería comentar frente a tu intervención que María Corina sí ha fijado recientemente en estos días dos posiciones muy claras y muy específicas, tanto en el tema del Esequibo, me parece que lo ha dicho con mucha serenidad, mucha claridad, mucha inteligencia y mucho conocimiento de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Ella ha fijado posición muy clara. Sí, y lo segundo... La posición de María Corina ha debido ser el derrotero de toda la vocería. Lo hizo de manera muy clara, muy consona, y estoy perfectamente consona con las ideas que ya he expuesto. Y en el tema de Barbados, también una declaración muy corta, pero muy concreta, en que dijo que ella respaldaba plenamente a Gerardo Blyde y que conversaba con él todos los días, lo cual es un indicativo de quién está conversando con quién, y que al mismo tiempo apoyaba claramente la forma como los Estados Unidos se han involucrado en las conversaciones de Barbados, conversaciones que están en curso, porque eso no es que, tú no vas a saber cuándo se reúnen, porque es un proceso y las negociaciones, tú sabes el resultado, o es el fracaso o es el concreto, pero en el proceso de las negociaciones no son un hecho público y notorio. Bueno, ahora le doy la palabra a Leopoldo López para que nos dé sus reflexiones sobre este proceso, porque como acaba de decir Antonio, es efectivamente un proceso que no deja de ser azaroso,
pero yo sí creo que, y en él comparto lo último que dijo Antonio, que hay que ser optimista porque cualquier versión pesimista de lo que pudiera pasar, si en el caso de que tal cosa nos paraliza. En este momento simplemente nos queda claramente marchar con la frente en alto, el frente y sin oír canto de sirena. Leopoldo, te doy la palabra. No, muchas gracias, Emilio. Bueno, un placer poder compartir contigo en tu programa. Le mando un abrazo a Héctor Alonso y a mi compañero, como lo dijo Antonio, compañero de celda, compañero de Ramo Verde, compañero de lucha y soñador por una mejor Venezuela, con Antonio Ledesma. Mira, yo creo que estamos, por supuesto, en un muy mal momento para los venezolanos, pero en un buen momento político. En un buen momento político porque, tal como lo decía Antonio al inicio, se ha consolidado una de las principales incógnitas, desafíos que teníamos, que era lograr la unidad. Y eso se logró de la mejor manera posible, que es a través de la gente, con las primarias. Tú recordarás, Emilio, que hace un tiempo tuvimos un eh, programa y hablábamos de la importancia de las primarias. Hablamos de la importancia de las primarias como el mecanismo para lograr. ¡Hey! Disculpa, vale. Está aquí como un mecanismo para que lográramos la mejor unidad. Y así se dio, contra viento y marea. La dictadura puso todas las trabas posibles y la gente nuevamente, porque no es primera vez que ocurre, la gente nuevamente sorprendió. Yo creo que nosotros siempre nos damos una sorpresa muy positiva cuando se convoca a la gente a la protesta o a votar o a manifestarse de alguna manera y los venezolanos, las venezolanas responden y en este caso respondieron dentro y fuera del país. Y de una manera contundente, María Corina fue electa como la candidata unitaria, ya reconocida por todos los factores, y eso creo que es una extraordinaria noticia y nos pone en un muy buen momento para hacer del año 24 un año de una oportunidad. Viendo esta oportunidad que tenemos en el plazo tan largo de lucha que hemos tenido muchos momentos en los que hemos estado en un ciclo positivo, en un ciclo de movilización, de esperanza, en donde hemos estado cerca. Y bueno, después de ese ciclo, al no lograr la salida de la dictadura, hemos tenido momentos de frustración, y eso se entiende perfectamente. Y yo creo que estamos dejando atrás momentos difíciles de un ciclo de incertidumbre, de frustración, para entrar en un ciclo positivo de movilización, de esperanza, de organización y de desafío a la dictadura. Luego, en el corto plazo, hay un tema importante, tú lo mencionabas ahora, que tiene que ver con los plazos planteados para la negociación de Barbados. Hay unos plazos muy claros, que es para el 30 de noviembre. El 30 de noviembre es el jueves de esta semana. La dictadura debe de responder con respecto a dos temas puntuales. Uno, cuál va a ser la fecha para la elección presidencial y segundo, cuál va a ser el camino para la habilitación de nuestra candidata unitaria María Corina Machado. Eso se ha planteado, se planteó en las negociaciones entre la dictadura con los Estados Unidos, que tuvieron una negociación bilateral, se ratificó en las negociaciones de Barbados y fue ratificado por el secretario de Estado Anthony Blinken, que dijo de una manera muy clara que de no cumplir la dictadura con estos dos temas, ellos consideran el levantamiento de lo que ya fue la flexibilización de las sanciones. Es decir, volver a plantear el esquema de sanciones. Y aquí quiero hacer un breve comentario sobre el tema de las sanciones, pues yo sé que es un tema controversial para algunos. Hay quienes plantean este tema como blanco y negro, se imponen o no se imponen sanciones. Y yo creo que aquí hay que entender que sin las sanciones no hubiese negociación y sin negociación, pues probablemente no vamos a tener ni la fecha de la elección ni elecciones presidenciales. Entonces, las sanciones sí han tenido un propósito, sí han logrado acercar la posibilidad a tener una elección libre, justa o por lo menos con condiciones para el año 24 y es la esperanza que se tiene con esa herramienta, que es una herramienta importante que por supuesto se trabaja en coordinación con los Estados Unidos, que ha estado participando directamente en ese proceso. Entonces, bueno, esta semana es una semana importante porque ya se vence ese plazo y ya sabremos por parte de la dictadura qué posición tomará. Y por supuesto, debemos también de plantearle a los Estados Unidos, que ya ha dicho que esta es una fecha importante, pues que se busquen los mecanismos de
plantear la presión necesaria para que la dictadura cumpla con lo que ya ha firmado en los acuerdos de Barbados. Creo que es muy importante recordar una y otra vez que en muchos episodios de negociaciones, esta no es la primera vez, la dictadura no ha cumplido. Ha sido la dictadura quien se ha parado, ha sido Maduro quien ha pateado la mesa, ha sido Maduro quien ha dejado de cumplir, quien ha mentido. Creo que en esta oportunidad hay que hacer todos los esfuerzos para que la dictadura cumpla y nos permita tener una ruta clara, con fecha clara, con candidatura habilitada para el 2024. Ahora, sobre los desafíos internos, que los tenemos también, creo que hemos dado, como lo dijo Antonio al principio, lo reiteré, que se ha dado un paso muy importante hacia la unificación, pero falta un camino para recorrer. Yo estoy seguro que esta es la prioridad de María Corina, como ella lo ha dicho públicamente recientemente, que es consolidar en un gran equipo nacional, en un gran comando nacional, más allá de los colores partidistas, con la bandera tricolor, un comando por Venezuela, como se ha denominado, un comando amplio y que tenga una representación de todos los venezolanos, las venezolanas comprometidos con salir de la dictadura. Esto, por supuesto, es un desafío. Nosotros estamos claros que dentro de lo que llamamos el universo de la unidad, hay quienes no necesariamente juegan con cartas abiertas hacia la liberación de Venezuela. Hemos visto cómo algunos factores, algunos sectores se han alineado con los intereses de la dictadura. Algunos lo han hecho públicamente, otros lo han hecho soterradamente, pero sabemos que eso es parte de los desafíos que se tienen, cómo superar esa dificultad de distintos actores. Pero yo estoy seguro que con claridad, con estrategia, con liderazgo, eso lo va a poder llevar a buen puerto María Corina, pero sí se requiere sin duda la incorporación de muchos sectores. Tenemos un desafío distinto a lo que han sido los episodios electorales anteriores, que somos 8 millones de venezolanos afuera. Esta tarde hablaba con Antonio, me decía que son 5.500.000, creo que es la cifra, que son electores que estarían fuera de Venezuela. Sabemos que la dictadura va a hacer lo posible para que esos venezolanos que estamos afuera no nos podamos registrar para votar, pero es mucho lo que se puede hacer, es mucho lo que se puede hacer para presionar que se permita el voto de los venezolanos en el exterior y mucho lo que se puede hacer para que se escuche la voz de los venezolanos en el exterior, especialmente en los países democráticos, en los países que deben de ser nuestros aliados naturales en romper las cadenas de la dictadura y avanzar hacia la libertad. Hay que entender que el desafío que tenemos para el 2024, el desafío en general para la liberación de Venezuela, es un desafío que tiene un terreno a nivel nacional, pero también tiene un terreno y un espacio en la geopolítica mundial, porque todos estamos muy claros del papel que ha jugado Rusia, China, Irán, Cuba, Turquía, en darle una línea de oxígeno en muchos temas, en el tema diplomático, en el tema financiero, en el tema militar, en el tema de la manipulación de los medios, en las comunicaciones, en su propia red de cleptocracia, que le han dado a Nicolás Maduro un tremendo apoyo para mantenerse en el poder. Y por supuesto que nosotros tenemos que apelar con todas las herramientas posibles, pero la más importante, la voz de los venezolanos en el exterior, a los países democráticos, a su liderazgo, a sus congresos, a sus asambleas, a su opinión pública sobre la importancia de acompañarnos en este proceso de liberar a Venezuela de una dictadura que ha destruido nuestro país. Y por supuesto aquí no tiene sentido entrar en el detalle de todo lo que sabemos y padecemos los venezolanos, pero basta decir que sin una guerra y sin una tragedia natural, Venezuela se ha convertido en el mayor éxodo humano que existe hoy en el planeta, y eso es un síntoma de la destrucción de la economía, de la destrucción de los servicios públicos, de la convivencia en Venezuela, que tiene que ser cambiada y solo podrá ser cambiada si nosotros transitamos hacia la democracia. Así que para finalizar, reitero lo que dije al principio, yo estoy optimista, yo estoy convencido que estamos en un buen momento. Tenemos una candidatura consolidada, una candidatura con estrategia, con ideas claras, con vocación de unificar a todos detrás de una estrategia muy clara hacia la salida de la dictadura. Creo que estamos al inicio de un nuevo momento de movilización de los venezolanos dentro y fuera. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir la atención del mundo hacia lo que ocurre en Venezuela, superar los obstáculos, superar las distracciones y mantener el foco en donde tiene que estar,
que es en la salida de la dictadura, por el camino que estamos recorriendo, que es lograr que las elecciones del año 24 sea un grito unitario de millones y millones de venezolanas y venezolanos dentro y fuera del país para salir de Nicolás Maduro y comenzar a transitar hacia la democracia. Muchas Gracias, gracias. gracias, Leopoldo. Así como tú dices, así como tú señalas, el problema fundamental de la organización de lo que es un Comando Nacional por Venezuela, hace 2 días, María Corina habló de algo bien importante a esta altura, empezar a armar la estructura para formar 350.000 testigos que necesitaremos en el 2024. Ese es un mecanismo importantísimo de organización que será justamente con la presencia de todos aquellos que tienen conocimiento, experiencia y capacidad de lucha para ser los soldados que están al frente de la batalla democrática civil de las elecciones. Eso a mí me llena de esperanza. Yo también soy un optimista. Creo que es difícil, que hay muchos obstáculos, que hay muchas dificultades, pero ¿quién decía hace 5 meses que iban a ser posibles las primarias? ¿Y quién decía hace 5 meses que iban a tener más de 2,5 millones de personas votando? No fantasmas como lo de la semana pasada. Entonces yo creo que hay un momento, y si seguimos como estamos, yo creo que no es que sea fácil, pero se puede ganar. Las guerras se ganan batalla por batalla. Ya hemos ganado algunas, seguimos adelante batalla por batalla. Bueno, ahora le doy la palabra a Héctor Alonso López. Héctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Emilio. Quiero saludar a Leopoldo y Antonio por esta oportunidad de reencontrarnos en este sitio tan importante de la opinión pública venezolana como es Analítica, y sentirme muy complacido de poder participar de esta reunión. Ahora, debo decir que en virtud de haber llegado un poquito tarde por complejidad de los problemas de conectividad, pues ahora que estoy oyendo a Leopoldo, pienso que no sé si el tema exactamente es como lo había planteado desde un principio Analítica hacia el rescate de la democracia. Correcto. Por Está bien. supuesto, rescate de Es la la visión que tienen cada uno de democracia. ustedes sobre qué es lo que tenemos, qué es lo que nos queda por hacer a partir de ahora para lograr la democracia en Venezuela. O sea, el camino por andar. ¿Oíste? Por supuesto, yo digo que no hay historia sin memoria, y nosotros en ese sentido tenemos que ser muy claros para poder llegar a un puerto seguro, serio, responsable. Tenemos que comenzar por decir, analizando un tema de esta envergadura y de tanta complejidad y exigente, que la democracia, por supuesto, se construye y hay que proyectar nuestro pensamiento y nuestra acción hacia el futuro. Y, por supuesto, en el camino hay muchos obstáculos que enfrentar, pero también estar conscientes de que hay una historia que nos precede que no podemos olvidar. La democracia venezolana, esa democracia que tuvimos, perfectible, por supuesto, porque no era todo lo que deseamos, pero en lo sumo fue lo mejor que nosotros hemos tenido en nuestra historia contemporánea, una democracia que languideció, que sufrió distorsiones gravísimas y que no supimos corregir, y que eso produjo en buena parte el escenario desafortunado que hoy está viviendo Venezuela. Pero también hay que reconocerlo, para que tengamos franqueza en el horizonte que está por venir, que tenemos ya 24 años casi de la presencia de un régimen que se hizo posible el poder porque quienes vendíamos la democracia la descuidamos y quizás terminamos regalándola. Por eso es que hoy, después de 23, 24 años de esta circunstancia enojosa de la historia de Venezuela, también tenemos que decirlo para que tomemos coraje y afirmemos hacia las verdades que habremos de conquistar. Estos 23 años hemos perdido la guerra. Sí, la hemos perdido. Tenemos 23 años equivocados, y esa equivocación tiene que hacernos nosotros madurar
y entender que el destino de Venezuela está en construir una democracia nueva. Y esa democracia nueva tenemos que comenzarla a diseñar desde ya. No es una democracia electoral. En definitiva, en Venezuela también se vota. Aquí lo que ha habido es una espantosa circunstancia de inequidad que hacen que se repitan elecciones sin ser justas. Así que la democracia tiene que ser algo más, donde el ciudadano no puede seguir siendo miembro o mirándose como un elector, sino un actor protagónico de la nueva sociedad que tenemos que construir. Por eso la inspiración de hoy tiene que ser el reanimar a la gente a que participe, porque mucha, pero muchísima gente no está participando. Y si ocultamos esa realidad, nos podemos equivocar en el horizonte o en el objetivo que tenemos que trazarnos. Y muchas razones hay para que la gente no participe. No solo la desesperanza de la tragedia que estamos viviendo, sino también de que definitivamente a veces se piensa que lo importante es renovar los caudillos o los mesías, cuando en definitiva lo que tenemos es que tener un liderazgo inclusivo, donde sea participación de todos, donde todos nos podamos sentir a gusto de hacer política, de mirar la política como un instrumento de acción trascendente de la vida nuestra. Por eso hay muchas cosas, tanto Antonio como Leopoldo, que tenemos que ver. En Venezuela, una de las cosas que más ha producido desaliento, desazón, desgano de hacer política es que definitivamente no tenemos políticos con los bolsillos volteados. Y ahí tenemos que incidir. Nosotros tenemos que readquirir nuestra reputación como líderes de una comunidad tan importante como es la venezolana. No es posible que definitivamente muchos espectáculos que se están viendo hoy en la sociedad venezolana y fundamentalmente en la sociedad política lleve a que precisamente mucha gente diga no vale la pena. ¿Para qué? ¿A quién le vamos a servir? Somos gente que terminamos siendo de utilería. Esas reacciones que uno las recoge porque en definitiva cuando uno hace política de piel se percata de la verdad, de esa verdad que a veces es silente del pueblo venezolano porque a lo mejor no tiene todas las posibilidades de expresarse o no tiene todos los organismos o no tiene los partidos. Y si vamos a renovar la democracia, a recrearla, a construir una nueva democracia, hay que comenzar por entender la verdad de lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela los partidos políticos que fueron fundamentales piezas de la transformación de Venezuela se vinieron a menos y todos los que fueron apareciendo se parecían uno al otro más que al otro. Trataban de imitar el futuro con un pasado producto de espejismo. ¿Y qué pasó en Venezuela? ¿Por qué la democracia se nos vino abajo? Porque definitivamente los propios partidos dejaron de ejercerse la democracia. La democracia es una sola. Y si la democracia no se ejerce para que la gente pueda tener participación y ser actora y sentirse protagónico de una democracia que le pertenece, es imposible que simple y llanamente le digamos que lo que requerimos es el voto de cada quien, de cada ciudadano. No, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Yo no tengo duda en luchar, porque así lo decidí, por María Corina Machado. María Corina Machado creo que ha inspirado lo que yo tanto soñé en mi Partido de Acción Democrática, que era el cambio, la renovación. Pero eso sí, tomando a los militantes en cuenta, dándoles oportunidad a que haya elecciones permanentes. ¿Por qué nos vamos a fastidiar de las elecciones y vamos a dejar a un lado el papel fundamental y protagónico que tienen los partidos políticos que reúnen a la sociedad en su seno para que sean protagonistas de esas nuevas realidades que tenemos que ir procurando? Por eso yo creo que definitivamente este tema hay que tocarlo desde el fondo verdadero de lo que tiene que ser una construcción de una nueva democracia, que es lo que tiene que surgir de todo este proceso histórico, porque yo creo que ya llegó el punto en el cual el ciclo vamos a cambiar de él y la historia
como lo decía Ramón Velázquez, esta partida cada 30 años y estamos en los 30 años propicios para que precisamente ese cambio se produzca en Venezuela. Muchas gracias, Héctor. Tus palabras son muy claras y yo creo que eso es muy importante. Y tú dices que estamos en un cambio de circunstancias. Y eso lo dijo muy bien en una entrevista que le hice hace un tiempo a Félix Seijas. Y creo que la gente, alguna gente no lo han entendido en su extensión y la importancia cuando él dijo, lo que aquí ha ocurrido es, la gente tiene que entenderlo, que lo que hemos visto después del 22 de octubre es simplemente la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está debajo es un movimiento muy grande, muy importante. Tú mismo acabas de estar en el Zulia y organizaste en el Zulia y contactaste de nuevo a la gente, y lo que estamos viendo es que se sigue moviendo y esto no se puede detener. Esto es un proceso de lucha continua en que los liderazgos políticos encabezados detrás de María Corina tenemos que estar reconstruyendo la democracia en Venezuela día a día, minuto a minuto, y enfrentando cualquiera de los desafíos, y sobre todo, lo más importante a mi juicio, es combatir el pesimismo. El pesimismo paraliza, el pesimismo impide luchar. El optimismo no quiere decir panglosiano, sino un optimismo racional de que sí se puede si estamos unidos y luchamos juntos hacia un mejor destino, que es la liberación de Venezuela. Bueno, les quiero dar las gracias. ¿Quieren decir quizás en un minuto, un corto reflexión final de 3 minutos cada uno? Sí, ¿Quieres, bueno, Antonio? Hacer una reflexión muy corta del balance un poco de esta interesantísima planteamiento de gente de la experiencia política que son ustedes tres. Hoy tienes 3 minutos, Antonio, para tu reflexión final. Respecto a lo que decía Leopoldo, yo agregaría que mientras vamos pensando en la reconstrucción de Venezuela y de su democracia, no olvidarnos de los presos políticos. Obvio. O sacarme de aquí de la mente a Óscar Pérez, a Franklin Brito, cómo apalearon y torturaron y mataron a Fernando Albán, al capitán Rafael Acosta Arévalo, lo que ocurrió con los estudiantes, Neomar Lander, Pernalete, Vallenilla, Jacqueline Moreno, de todos los que fueron sacrificados. Y cuando uno está en el exilio y a uno lo llaman preso político, uno dice, bueno, pero yo estoy respirando, yo estoy hablando. Allá aquellos que están bajo tierra, que perdieron la vida, y por eso tratamos de ser la voz de los que están allí metidos en Ramo Verde, los que están en la pica, los que están en el helicoide, los que están en la tumba. No olvidarnos de los que están en la diáspora. Aquí hay gente que no se encuentra en la calle, ahora que estamos en invierno, y ayer la veía una señora en la plaza de Chacao con un frío gritando porque tenía una franelita. Y Mixi la agarró y buscó, y hoy se le dio una chaqueta, pero es un caso que uno soluciona. Pero hay que ver los millones de venezolanos. Yo acabo de hacer un mensaje público hoy al presidente López Obrador condenando, denunciando el atropello cruel, abominable, de que fueron víctimas en un grupo, una familia, la familia Hinojosa, en la frontera de Piedras Negras. Y como eso, tantas dificultades que tenemos que tener aquí en mente. Yo comparto con Héctor Alonso, no podemos olvidar el pasado, pero yo creo mucho en lo que dijo una Winston Churchill, que si nos empeñamos en confrontar el pasado con el presente de manera persistente, corremos el riesgo de perder el futuro. Creo que esa respuesta a la crisis moral que hablaba Héctor Alonso la dio la ciudadanía, porque María Corina es una respuesta a la crisis moral. María Corina está en la antípoda de todo esto, es el contraste con todo esto que la gente ha venido condenando, que la gente ha venido rechazando, y por eso, mientras revisamos el pasado y hacemos una autocrítica de los errores cometidos, tenemos que también extender la mirada hacia el futuro y pensando como Gandhi, digo que voy a seguir creyendo, aun cuando haya gente que se queda atascada en la desesperanza. Voy a seguir dando ilusiones, aun cuando otros lo que hagan es cundir la atmósfera de odio, de rencores. Hay que empeñarse en construir, aun cuando otros destruyan, como han destruido a Venezuela. Y por eso hablo de estos proyectos, porque lo peor que pudiéramos hacer en un nuevo gobierno de María Corina, en un gobierno de María Corina Machado, es llegar sin nada debajo del brazo.
Los hechos reales están en los hechos reales. Héctor Alonso es de Mérida, sabe que allí hay el complejo hidroeléctrico de Santo Domingo, está la termoeléctrica de El Vigía, pues no funciona. Y la democracia, además de voto, tiene que ser luz. La democracia, además de voto, tiene que ser acueductos con agua potable. La democracia, además de voto, tiene que ser que la gente tenga buenos servicios de transporte, que tengamos escuelas, que en vez de ver ahora, como estamos viendo, a más de 220.000 educadores desertando del sistema educativo porque tienen un salario paupérrimo, veamos universidades y tecnológicos y escuelas floreciendo. Y ciertamente, como dice Héctor, la democracia hay que cuidarla. Hay una canción de Mar Anthony que habla de la flor y cómo hay que cuidar la flor. Bueno, la democracia es como la flor del jardín, que hay que regarla todos los días, hay que atenderla todos los días. Y la mejor manera de darle mantenimiento a la democracia es teniendo gobernantes que rindan cuentas y que ejecuten los planes de gobierno. El mejor plan de gobierno es la Constitución Nacional. Ahí están establecidos los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etcétera, 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 pero no se plasman en la realidad. Bueno, muchas gracias, Antonio, porque Hay estamos que ya en tener el término ese final, ¿eh? plan y la voluntad de llevarlo adelante lo antes posible. Gracias, Antonio. Leopoldo. No, muy brevemente. Mira, si bien es cierto que se han cometido errores, yo creo que hay que reivindicar que el pueblo venezolano ha dado una larguísima lucha y siempre ha estado allí y hemos estado en todos los terrenos. Hemos salido a protestar, hemos salido a votar, hemos estado en la mesa de negociación, hemos buscado el apoyo internacional. Es decir, se ha tenido un largo camino. Yo durante el último año y medio, 2 años que he estado en el exilio, le he dedicado parte de mi tiempo a encontrarme con líderes de otros países que están bajo autocracia. Montamos una iniciativa que se llama el World Liberty Congress, que tuvimos nuestro congreso fundacional hace apenas una semana. Elegimos nuestras autoridades y allí he tenido la oportunidad de compartir con liderazgos de más de 50 países que están bajo autocracia, de China, de Rusia, de Sudán, de Zimbabue, de Chad, de Cuba, Nicaragua, Hong Kong y muchos otros. Y te puedo decir que cuando comparo la realidad de muchos movimientos democráticos de esos países con lo que nosotros hemos hecho en Venezuela, te puedo decir que el caso de Venezuela es un caso que sobresale por la resiliencia, por la capacidad de caerse y volverse a levantar y hacer de cada oportunidad una oportunidad que la llevamos hasta sus consecuencias. Y yo estoy convencido que nosotros seguiremos hasta que rompamos las cadenas. Por eso yo soy optimista, estoy convencido que hemos aprendido de los distintos errores que se han cometido, pero allí está el pueblo dando esperanza, dando ejemplo, como lo dio el 22 de octubre con las primarias, 2,5 millones de venezolanos que se pronunciaron dentro y fuera del país y que es representativo de una fuerza, de una esperanza que está entre el corazón de todos los venezolanos y que este año 2024 nos toca dar lo mejor de todos nosotros para hacer de esa oportunidad una realidad. Y que una vez que rompamos las cadenas de la dictadura, todas esas ideas para reconstruir a Venezuela, reconstruir la democracia, darle a los venezolanos una solución a los problemas, sacar a los venezolanos de los senderos de la tragedia a la que hoy están sometidos por la dictadura, serán posibles. Si no salimos de la dictadura, continuaremos en el mismo esquema de deterioro, de éxodo, de tragedia humanitaria, de crisis económica, de inseguridad y de arbitrariedad por parte de la dictadura. Así que tenemos ese compromiso y todos y cada uno de nosotros en la posición que nos toque jugar, nos toca empujar con fuerza, con ánimo y con toda nuestra esperanza para hacer del 24 el año de la libertad. Muchas gracias, Leopoldo. Héctor Alonso, tus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Emilio. Hay que vivir realidades para sentir lo que uno siente y por eso la fuerza de las palabras de uno. Yo vengo de recorrer Mérida, Trujillo, Lara, Vargas, ahora Zulia, donde llegué hasta Machiques. Es dolorosa la realidad venezolana. Tenemos que cambiar, pero cambiar con inteligencia y saber que vamos a enfrentar una realidad que tenemos que hacerla en definitiva para reconciliar el país, no es para entrar en definitiva
en esa cuestión que nos ha convertido en esclavos de una polarización absurda, abusiva. Ya no podemos nosotros pensar que el destino de Venezuela lo vamos a construir para hacer posible para unos e imposible para otros. Yo no pienso que debemos repetir los mismos esquemas que hemos vivido hasta hoy, después de 23 años. Y hay que hacer un esfuerzo. Yo me ofrezco para lo que haya que hacer a los fines de ayudar, reconciliar, ir a hablar con quien sea, reunirme con quien sea, porque yo sí creo que es necesario que nosotros podamos reunificar, reconciliar a Venezuela. Ese fue uno de los planteamientos que yo le hice a María Corina Machado el día en que fui a comprometer mi palabra, porque soy un hombre de palabra, de apoyarla con entusiasmo, como lo estoy haciendo hoy, recorriendo los pueblos de Venezuela, y que no voy a parar hasta el último día, porque emulando al presidente Pérez en una oportunidad cuando dijo, si yo fuera un hombre de venganzas, mi venganza sería esta, la que hizo, quedarse, asumir las leyes, asumir unas instituciones injustas, fue a la cárcel. A mí me tocó 30 años esperar esta oportunidad que María Corina me ha brindado. Cuánto le agradezco a ella, pero mi recompensa es ayudarla a que rescatemos la libertad y la democracia, a que tenemos todos los venezolanos derechos y más a tanta gente pobre que he visto en las últimas semanas en ese recorrido que yo tanto añoraba por Venezuela. Muchas gracias, Emilio. Un gran abrazo, Antonio. Un gran abrazo a Leopoldo. Que tengan mucha suerte en ese destino que por supuesto es indeseable de vivir fuera de las fronteras de Venezuela. Muchas gracias a los tres. Creo que ha sido una contribución importante a la reflexión política sobre el camino por andar. Seguimos ahora con nuestro próximo evento. Nuestro próximo evento es un evento Pariendo, pero se logró. Con un invitado que es Osvaldo Ramírez, que es el director de ORC Consultores, una firma que se especializa en estrategia, inteligencia de entorno y comunicación política, y que hizo un muy interesante estudio sobre el entorno venezolano 2024. Vamos a hablar con él para que nos cuente qué es lo que piensa los diferentes estratos de la sociedad venezolana sobre el futuro que se nos viene encima. Los invito a todos, lo podrán ver por YouTube o los invitaré a que me acompañen el próximo 1 de diciembre a las 5 de la tarde, en que hablaremos de cuál es el entorno venezolano en 2024. Muchísimas gracias y hasta la próxima.